Martes 13 en Argentina Emprende y Exporta. Hoy un gran programa. Arrancamos con unos consejos de Juan Cruz Diegues sobre cómo operar con los bancos y luego la súper entrevista al decano de la UCES, Gustavo Adamowski, explicándonos cómo UCES siguió adelante en este mundo virtual y sus ideas sobre qué es lo que viene y cómo resolver algunos paradigmas económicos de Argentina. No se vayan porque al final una súper invitación de los amigos de Expotrade. Gracias. Nuevamente con un invitado que nos recomienda UCES, que es Juan Cruz Diegues. Y cuán difícil es entender la legislación argentina. La normativa del Banco Central es confusa, se presta a muchas interpretaciones. Quizás ahí el aporte que yo me acuerdo, mira, un profesor en la facultad que me decía un poco lo que vos planteás. Uno siempre tiene que leer la norma, no tiene que estar sujeto a las interpretaciones de otros, sino leer la norma y sacar sus propias conclusiones. Pues muchas veces se hacen cosas que no es lo que la norma está planteando, ¿no? Entonces yo un poco lo que siempre trato es, desde ya, ir a la norma, sacar conclusiones y después un poco, si querés, en mi relación que he desarrollado con distintos bancos a lo largo de estos años, tengo llegada a muchos responsables de comercio exterior en esos bancos y logro acuerdos, que es un poco lo que se necesita para continuar operando hoy en día, ¿no? Sí, porque la llegada del banco es fundamental. Y la verdad, lo que vos me contás, y bueno. Yo también he visto ese agotador, el ida y vuelta que tiene un importador para hacer un pago de una importación. Por ejemplo, vos sabés, Juan, es una operación que se carga hoy y entre los rechazos parciales que va haciendo el banco, te podés demorar 10 días. Y en un escenario como en el que estamos, donde el tipo de cambio va subiendo, es mucha plata. Entonces ahí la clave es que la operación ingrese bien desde el momento cero para evitar ese desgaste y ese de vuelta y evitar perder dinero, por supuesto. Ahí... Muchas gracias, Juan Cruz. Dale, cómo no, Juan Cruz. Muchas gracias a vos por la charla. Muy linda. Muy buenas tardes, tenemos el placer de entrevistar al decano de UCES, Gustavo Adamowski. ¿Cómo viene el mundo virtual y la facultad virtual? Porque además UCES tiene un montón de conexiones con el interior del país. ¿Eso cómo hacemos para ver el futuro y conectarnos? ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto, ¿cómo andás, Juan Cruz? Un poco a tu pregunta, si te parece. Sí, por favor. Ya que la iniciaste. Sí, en UCES fue, bueno, en todas las universidades, ¿no? El sistema universitario fue complejo este paso de la presencialidad a las... Yo lo llamo presencialidad asistida por tecnología, no es estrictamente virtualidad, porque nosotros, al menos desde nuestra universidad, todas las clases se dan con el profesor adelante, o sea, en el mismo horario en que los alumnos tenían clases, tienen al profesor y los alumnos tienen que estar presentes en nuestras aulas virtuales, ¿sí? O sea que nosotros pudimos seguir, fue un comienzo caótico porque hubo que salir a comprar cientos de aulas virtuales. No es simplemente hacer un Zoom, nosotros contratamos específicamente tecnología que tiene que ver con aulas virtuales, ¿no? Que permiten grabar, que el alumno las puede seguir, armar grupos, bueno, infinidad de cosas que nos dan la herramienta. Hoy continuamos con eso, pero a la espera de una presencialidad, ¿no? No es lo mismo. Yo creo que hay cosas que sí vinieron para quedarse. Creo que el sistema universitario se dio cuenta que algunas cuestiones tenía que cambiar. Vamos en vía a eso, pero la presencialidad sigue siendo importante, sin lugar a dudas, ¿no? Nosotros venimos trabajando ya para lo que llamamos aulas del futuro, ¿sí? Estamos incorporando mucha tecnología para los años siguientes dentro del aula misma. Gustavo, yo veo que UCES está muy activo con posgrados, está muy activo con propuesta. Como decano, ¿qué acciones observás vos para este fin de año? No sé si ya a decir que está perdido o no, y para el año que viene. Mira, nosotros
para lo que es este año, no fue un año perdido, la verdad es que la inscripción fue muy buena, los alumnos, de hecho, algo que no pasaba antes, tal vez por el tiempo que disponen, ¿no? Los alumnos anotan en más materias de las que habitualmente cursan, digamos que el máximo que se cursaba eran 5 una vez por día, hoy hay alumnos que se animan a cursar más. El año que viene tal vez está un poco más complejo, la situación del país es compleja, ¿no? Y para las universidades privadas, obviamente el impacto de la situación económica puede afectar, pero nosotros estamos apostando mucho a la posibilidad de volver con algún tipo de protocolo, manteniendo los distanciamientos y demás, donde interactúen alumnos desde sus casas, alumnos desde la universidad. Y la verdad es que creo que sí hay chances de que crezca en lo que tiene que ver con posgrados, cursos extracurriculares y demás. Es un área que creció bastante. Tal vez ahí sí, dado que los cursos son, sobre todo los cursos extracurriculares son más cortos, creo que la virtualidad abre una ventana muy interesante. La virtualidad, pero creo que si hay algo que apareció en la pandemia, porque la virtualidad existía, es este interés de mucha gente por la virtualidad sincrónica, ¿no? Esta cuestión de sí estar viendo al docente del otro lado y que el docente lo vea a él, y no simplemente estar trabajando sobre un video, sobre un material escrito. Tal vez la combinación de eso con una presencialidad asistida por tecnología en lo que hace a los cursos extracurriculares, posgrados y demás, es algo que va a venir muy fuerte. ¿Hacia dónde ves el futuro de la educación? Porque justamente me sentí muy identificado con vos cuando yo tuve un primario, un secundario y hasta una universidad muy malos, y me parece que visualizar esto de hacer lo que uno disfruta, hacer lo que uno le gusta, también es un camino. En esto, Gustavo, ¿hacia dónde ves el futuro? Porque estamos en un camino que creo que no hay vuelta atrás, o sí, hay vuelta atrás. Bueno, sí, eso que referías es verdad. En la charla TED yo mencionaba de mi primario y secundario medio caótico, bastante caótico, y tiene que ver con el hecho de, creo que la educación, y todavía pasa, pero en ese momento aún más, no estaba preparada para lo que uno buscaba, ¿no? Como alumno. Entonces las clases terminaban siendo aburridas, expositivas. Yo creo que no hay vuelta atrás. Creo que viene un cambio, dejando de lado el tema de la virtualidad o no, viene un cambio metodológico muy fuerte. Esto de aprender más que nada haciendo, actividades basadas en proyectos, trabajar con casos, lo que se denomina el aula invertida, ¿no? Al fin y al cabo, antes el docente nos tenía que dar mucho material en el aula porque era difícil conseguirlo afuera. Hoy es todo lo contrario. Hoy el material lo tenemos disponible al segundo en el celular. Por lo tanto, no tiene sentido que el docente esté repitiendo el libro, sino que aplique esas cuestiones del libro en el aula. O sea, que en el aula se trabaje, se haga, y tal vez esa parte más teórica y conceptual el alumno debería incorporarla en el afuera, a partir de actividades, pero leyéndolo en otro ámbito. Creo que el gran cambio que se viene, dejando de lado la cuestión tecnológica, que también va a influir, pero que podemos visualizarla solamente en el corto plazo o un poquito más, porque la verdad que con esto de la tecnología es muy difícil mirar 5 años para adelante. Seguramente van a aparecer cosas que nosotros no conocemos hoy en día, pero las cuestiones metodológicas sí. Yo creo que el gran cambio en la educación es metodológico necesariamente, tiene que cambiar. O sea, la forma en la cual se venía dictando las clases, un alumno, un millennial, un centennial, nosotros, yo en mi caso, generación X, ya no la soportamos, ¿no? Entonces no hay forma, el docente va a tener que adaptarse al alumno y no el alumno al docente. Al menos en lo que es la universidad sí, creo que pueden venir cambios más fuertes, donde sea el alumno el que elija cuál es el recorrido que quiere hacer de su carrera, donde no todos cursen exactamente las mismas materias, donde tal vez haya módulos segmentados de materias más cortos, ¿no? Y la sumatoria de X cantidad de módulos te den el título, sobre todo porque
para el alumno de hoy pensar en 4, 5, 6 años para adelante es demasiado, ¿no? Ellos buscan herramientas, sobre todo porque se bajó mucho la edad de iniciación laboral en las empresas y demás. Por lo tanto, lo que buscan son herramientas que las puedan aplicar pronto, o sea, en 6 meses, en un año. Y quizás esa zanahoria, ¿no?, para que ellos continúen, es esa posibilidad de armar módulos más cortos, pero no lo estoy proponiendo para lo inmediato. El sistema no está preparado para eso, tampoco la legislación y las normas de educación permiten hacer eso, pero quizás en un futuro más lejano me lo imagino. ¿No? En la cual incluso se pueda mezclar esta virtualidad con la presencialidad. Qué profundo esto que decís, que tiene relación a mi idea de esta de que ya vivimos en un mundo global, y esto lo vimos con los programadores. Los programadores trabajan en cualquier parte del mundo programando y cobrando en sus cuentas bancarias en todo el mundo, que por ahí la Argentina no lo vio esto, pero a nivel mundial la circulación de profesionales especialistas en algunas áreas ya es una realidad. Pero esto de elegir diferentes modalidades de carrera viene muy enfocado en esto de la sensación de que las nuevas generaciones van a ser especialistas cada uno en segmentos específicos, exclusivos. Y esto me viene la idea de cómo UCES está promoviendo sobre todo para Argentina, ¿no?, la educación, porque la verdad que esto no lo sé, en el interior del país, porque el programa sale por Argentinísima Satelital, que es uno de los canales que más se ve en el interior del país. ¿Cómo UCES está llegando? Yo estudié acá en Paraguay, Uruguay, así que desconozco qué está haciendo UCES para el resto del país. Mira, UCES siguió un camino de expansión distinto quizás a otras universidades, ni mejor ni peor, digo, el camino que hemos elegido, y hoy en día podríamos decir que es la universidad privada más federal de todo el país, ¿no? Independientemente de la virtualidad, porque al fin y al cabo todas las universidades que tenemos carreras virtuales, UCES también las tiene, aparte de las presenciales, estamos en todos lados. Desde la presencialidad, nosotros estamos desde Tierra del Fuego a Jujuy, digo, y pasando todo ese recorrido del sur al norte en infinidad de lugares, para mencionar algunos, Santa Fe Capital, en Rafaela, en San Francisco, en Venado Tuerto, en Jujuy, en Chaco, bueno, en Ushuaia, podría seguir nombrando muchísimos más, en Reconquista, me están viniendo algunos a la mente. Estoy hablando a nivel presencial, ¿no? Con edificios, con aulas y demás. Nosotros creemos que claramente apuntamos a esa educación mucho más federal, donde no sea necesario, ¿no?, que aquel que quiera estudiar y vive en el interior tenga que viajar a alguna ciudad importante para hacerlo, o si tiene que hacerlo, que no sea Buenos Aires, que tenga una ciudad en su provincia cercana a la cual pueda seguir manteniendo sus lazos, estar con su familia, seguir trabajando junto a los suyos, ¿no?, y hacerse un lugar en el espacio que a él le gusta. Desde ese lugar, bueno, nosotros empezamos la expansión ya hace 22 años. En el 98 abrimos nuestro edificio en Rafaela, y a partir de ahí fue un crecimiento en el interior muy interesante, al punto tal que hoy, digo, incluso en Buenos Aires, porque en Buenos Aires, más allá del centro, también nos hemos ido Vicente López, Olivos, San Isidro, Tigre, Pilar, Cañuelas, digamos, la expansión vino por ese lado. Y nos dio muy buenos resultados, la gente lo aceptó, les gusta, tenemos sedes que han crecido muchísimo y sedes que están en una etapa de crecimiento porque arrancamos hace muy poco. Espectacular, espectacular. Me queda una pregunta que es la que más me interesaba a mí y la que más le interesa al emprendedor.
¿cómo ves la conexión de, vos sos un especialista en neurociencias, y la situación que estamos viviendo pandémica a nivel mundial, y sobre todo cómo conectarnos, ¿no? O sea, esto de las clases virtuales, los negocios virtuales, estamos haciendo cursos de venta virtual, o sea, ¿cómo se conecta el mundo a esta nueva realidad, Gustavo? Mira, la verdad es que se aceptó bastante, sobre todo las nuevas generaciones, porque son nativos digitales, eso nos resultó más fácil, ¿no? Yo creo que tal vez el aporte desde las neurociencias, desde la psicología y demás, es habernos hecho notar a todos que nosotros actuamos más emocionalmente que racionalmente, ¿no? Somos seres emocionales que razonamos. En realidad eso tiene que ver con la evolución de la especie, por cómo se fue formando nuestro cerebro. Por lo tanto, ya está estudiado, hay premios Nobel, digo, no sé, tenemos el caso de Kahneman, que ganó el premio Nobel de Economía en el 2002, siendo psicólogo, ¿no? La primera vez que un psicólogo gana un premio Nobel de Economía, y su teoría, digo, bastante amplia, obviamente, está basada en esto de la emocionalidad en la toma de decisiones, y que no somos seres 100% racionales, sino todos decidiríamos lo mismo. Si nosotros aprendemos a interactuar con esta cuestión emocional, y yo creo que la virtualidad también lo permite, más allá de la presencialidad, creo que sí vamos a estar logrando avances significativos, ¿no? Pero también es importante, me mencionabas el caso de los emprendedores, ¿no? Que los emprendedores también estén capacitados en este sentido, que no se capaciten solamente en cómo desarrollar el producto, cómo desarrollar un servicio, sino en las cuestiones estratégicas y en comprender cómo toman decisiones aquellos que les van a estar comprando, ¿no? Y saber que no son las características físicas del producto o del servicio lo único que importa, sino que las variables de elección son muchísimo más emocionales, ¿sí? que racionales, son netamente emocionales. Entonces creo que es algo que el emprendedor a veces pierde de vista, porque siempre está más pendiente de cómo financiarse, conoce mucho del producto, porque generalmente es lo que más conoce, pero le falta esa faceta más estratégica, más comercial, más de venta, más de entender la mente del consumidor, ¿no? Y por eso muchos negocios terminan fallando, a pesar de que la idea es buena. Una palabra que vos usaste en uno de tus cursos, que es seducción. Y hay un concepto de ventas que yo planteo mucho, es que no empieza la venta hasta que no te dicen que no, pero si al otro no le duele decirte que no, va a ser muy fácil decir que no. Y en esto del concepto de seducción me pareció clave cómo vos expresás esto de conectarte con los otros y cómo expandir las enseñanzas a pensar de otra forma. ¿Cómo vos planteás el concepto muy del coaching, ¿no? De conectarte con los otros a través de las emociones? Mira, mencionaste la palabra seducción que me resulta atractiva, ¿no? Más allá de que a veces se lo utiliza en otros ámbitos, pero llevado al plano de lo que estamos mencionando, incluso el plano de liderazgo, ¿no? Yo siempre digo que el método más eficaz de poder no es por la fuerza, sino a través de la seducción, ¿no? Y sin lugar a dudas es el que más funciona. La seducción, y si lo llevamos al plano de lo comercial, seducir al cliente, y en ese seducir es atraerlo, trabajar sobre sus emociones, claramente generar sentimientos afectivos favorables hacia nosotros. Cuando hablo hacia nosotros, hablo hacia las marcas, hacia la empresa, hacia el producto, o hacia nosotros, sí, digo, el producto, la marca somos nosotros, ¿no? Si somos un profesional independiente que nos estamos vendiendo en el buen sentido, ¿no? Porque a veces se malinterpreta este concepto y no estoy tratando de deshumanizarnos, sino todo lo contrario. De hecho, siempre nos estamos vendiendo en lo laboral, cuando salimos a buscar trabajo, cuando, no sé, salimos a seducir y a conocer a alguna pareja, por ejemplo. Pero de alguna forma nos estamos vendiendo. Y creo que en el plano de lo laboral uno tiene que hacer lo mismo. O sea, si lo hacen los otros ámbitos, funciona.
también deberíamos hacerlo en el ámbito profesional, en el ámbito laboral. No es fácil, yo creo que uno se tiene que capacitar en ese sentido, pero aparte hay que planificar. Digo, tampoco, con esto no estoy diciendo que no se puede improvisar, porque la verdad es que hay mucho de improvisación, de poder escuchar al otro, entender esto de no escuchar para responder, sino escuchar para entender y a partir de ahí responder, ¿no? Ese es un gran error que solemos cometer nosotros, esto de escuchar solamente para responder y nos queremos adelantar, ¿no? Porque ya sabemos qué es lo que nos quiere decir. Escuchemos para entender, ¿no? Y eso me parece que es fundamental para después sí apuntar a la cuestión afectiva. La evolución en el humano es constante y me decías que enfocaste mucho en lo económico también, que sos especialista en lo que es la conexión económica también del ser humano. Contame un poco cómo lo desarrollaste y cuál es tu observación de la situación de Argentina para los emprendedores, que creo yo que en algún momento Argentina va a activar, ya estamos viendo pequeños movimientos de consumo para los emprendedores, ver un camino que en Argentina muchas veces uno ve el pasado y los ciclos visualizan un ciclo latente, ¿no? Sí, en los últimos años estoy investigando mucho, trabajando mucho sobre la economía del comportamiento, la economía conductual, ¿no? La traducción sería Behavioral Economics, que justamente se basa en la teoría de que la economía clásica, la que todos conocemos, muchas veces ha fallado por pensar que somos todos robots 100% racionales, ¿no? Entonces se supone que siempre elegimos la mejor opción. Y la verdad es que eso no pasa, somos seres emocionales y no sé, llevándolo al plano de la economía local, ¿no? Si alguien te dice, no va a aumentar el dólar, y por más que estén todas las condiciones para que no aumente, si la gente tiende a pensar que va a aumentar y va a terminar aumentando porque masivamente salen a comprar, ¿no? Entonces no actuamos racionalmente, actuamos emocionalmente. Yo creo que lo que nos viene a aportar esta unión entre la economía y la psicología es entender cómo tomamos decisiones económicas las personas. Yo creo que eso nos va a traer muchos beneficios, cosa que no viene sucediendo, porque la verdad es que desde el punto de vista económico, de hecho, ha pasado en otros países. Obama en su momento creó un departamento específico sobre economía del comportamiento y trabajaba un departamento muy grande, hicieron investigaciones muy interesantes donde apoyaban decisiones del gobierno a partir de expectativas psicológicas y demás. Claramente, digo, al fin y al cabo la economía no deja de ser una ciencia social conformada por personas y los decisores, los que la terminan armando son las personas. Creo que el emprendedor tiene que aprender a entender esto, ¿no? A sacarse esa idea tan estructurada que no estoy diciendo no trabajes con números, porque en la economía sí o sí se trabaja, en lo empresarial sí o sí se trabaja. No descuides el aspecto psicológico de las personas, ¿no? No descuides el aspecto sociológico, cómo se comportan en grupo, ¿no? Cómo toman decisiones en función a otros. No desconozcas lo que se llaman los sesgos cognitivos, ¿no? Estos atajos mentales que nos llevan a cometer determinados errores por pensar bastante rápido, pero que de alguna manera son predecibles porque ya están estudiados. De hecho, parte de mi tesis doctoral tiene que ver con eso, donde vos sabés que depende cómo yo te explique las cosas o cómo yo te muestre las cosas, vos vas a tomar una decisión u otra. Por eso, por ejemplo, en investigación de mercados es fundamental la forma en la cual se realiza la pregunta, porque depende cómo se realice, hay un sesgo. La gente puede responder de una manera o de otra. A pesar de que la pregunta apunte a lo mismo, la forma en la cual la realizás lleva ese sesgo. Bueno, esos sesgos cognitivos aparecen en todos lados. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos justamente en conocer esta cuestión. Si no lo sabemos, aprender, asesorarnos, consultar a otros que sí lo sepan. Pero me parece que para el emprendedor hoy en día va a ser un gran elemento de diferenciación, ¿no? Respecto de otros. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran placer entrevistarte. La verdad que los temas que tocas son súper importantes para entender, para los emprendedores, para las nuevas generaciones,
cómo adaptarse a algo que viene muy fuerte, que es los nichos de mercado, la segmentación y sobre todo cómo adaptarnos a un mundo mucho más virtual, tecnologizado y dentro de las redes. Perfecto, bueno, un gusto también haber participado, creo que fue una charla, me encanta este tipo de charlas porque, digo, al ser libres, ¿no? Y no estar prepactadas, van surgiendo cosas y esos pensamientos que surgen son los más interesantes, ¿no? Porque te obligan a sacar lo que realmente pensás adentro y que tal vez nunca te habías puesto, tal vez muchas veces no te detuviste a pensarlo, ¿no? Así que te agradezco la invitación y a tu disposición para lo que sea. Muchas gracias, Gustavo, de vuelta, y espero vernos pronto. Seguramente. Gracias. Estoy muy ansioso de verlos la semana que viene en Argentina Emprende y Exporta, el gran equipo de Expo Trade, pero también la semana que viene tienen un gran evento. ¿Me quieren contar un poquito de lo que van a organizar la semana que viene en este mundo virtual? Mirá, la verdad que tenemos un evento muy interesante para la comunidad de la logística, todo lo que es el Supply Chain Summit, que es un evento de investigación donde se van a tratar los temas más importantes de la problemática de la logística. Suscríbanse porque la verdad que va a ser muy interesante, dado que los principales jugadores protagonistas de la actividad van a debatir, van a consensuar y van a intercambiar ideas respecto de las problemáticas de la logística. Así que los esperamos el 21 y el 22 de octubre, las 2 mañanas, y se pueden inscribir en www.supplychainsummit.com.ar. 20 el programa, 21 el Supply Chain Summit para todos los empresarios de la logística y comercio exterior. Nos vemos la semana que viene.